Buenos días, buenas tardes, buenas noches. 24 de marzo del año 2024, domingo de Ramos por la noche. Gracias a todos los que se conectan a través de Mingo TV. Ustedes saben, aquí se habla libertad arrimados al Mingo TV. El canal de YouTube de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar, que consiguen en X como arroba Mingo Piso 1 y arroba Ementov y en Instagram que los consiguen como arroba Mingo TV y arroba Erika Mentov, con la producción ejecutiva de Catherine Manzano. Recuerden suscribirse al canal, darle like al programa, difundir nuestros programas, tocar la campanita para que puedan estar atentos a la emisión de otros episodios. Y esta noche, además, contamos con la grata compañía y la magnífica conversación del profesor Eric del Búfalo, arroba Eka Búfalo en el antiguo Twitter, ahora X. Bienvenido, profesor. Gracias por estar con nosotros. Feliz de estar aquí. Hay una tendencia, a mí siempre me ha llamado la atención una frase que usted pone como presentación en el Twitter, en el antiguo Twitter, ¿no? El que voy a permitirme leer para comenzar la conversación. Ya voy a buscarlo. En Eka Búfalo dice, bueno, no me escuchen a mí, escuchen al Logos. Y por supuesto está aludiendo a una frase de Heráclito. Si tuviéramos que contextualizar esa frase en el caso venezolano, ¿qué podríamos abundar al respecto? Mira, en Venezuela somos muy personalistas, ¿no? En el sentido de que no queremos escuchar la verdad, sino queremos tener una especie de persona a la cual creer y tenerle fe absoluta, ¿no? De hecho, los mensajes se han maximizado en ese sentido en los últimos días. Y con eso, esa frase la puse casi desde el origen de mi Twitter, ¿no? Cuando empezaron a atacar a mí con falacias ad hominem. Cuando yo pienso, bueno, es el bufo lo que está pensando algo, pero yo estoy pensándolo a partir de actualizar una cosa que yo veo en la realidad, no es porque yo tengo un criterio, ¿no? Y eso es un poco la postura filosófica. Es decir, no buscar mi verdad o lo que yo quiero que sea verdad, sino hacer un esfuerzo y es mucho más difícil de lo que parece, por buscar una verdad que sea real, o sea, que algo que esté fuera. Este, y que es del orden, por supuesto, no cuantitativo, o sea, no son datos estadísticos, sino es del orden cualitativo, ¿no? Entonces, la dificultad desde el principio de la filosofía es cómo yo consigo una verdad cualitativa que sea a su vez objetiva y universal o transmitible o general, y que no dependa de la opinión personal o de la afectividad personal o de los gustos personales. Si tú ves ahorita, por ejemplo, X, los tweets, o lo- me cuesta llamarlos los X porque son muy efectivos, ¿no? Los tweets del antiguo Twitter, te das cuenta que hay una gran fiesta emocional, ¿no? O sea, hay una gran personalización, una manifestación de los deseos personales, de las afecciones, de las opiniones personales, y hay muy poco esfuerzo, hay muy pocas tribunas que realmente tratan de hacer un esfuerzo de realismo de las ideas, si me permite, ¿no? Eso sería un poco la frase de Heráclito. Hay ideas reales también. Hay nociones que son reales y que no son nada más puramente subjetivas. Esa sería la actualización más moderna de una Claro, frase que es siglo VI antes de Cristo, ¿no? sí, y yo estoy absolutamente de acuerdo en el esfuerzo casi heroico que hay que hacer para despejar las condiciones de la realidad de todo un mundo casi que erotizado por los buenos deseos, ¿no? Sí, Mente positiva, de toda ojo, y que no tiene nada que ver con los fundamentos de la creencia del mundo occidental, en donde la religión devenida en teología era una reflexión sistemática sobre el Dios, su mensaje y la vivencia de lo espiritual en el mundo. No es lo mismo. Ayer, por ejemplo, en el sábado de pasión, el evangelio era la decisión, por ejemplo, del Sanedrín de acabar con Cristo, de acabarlo, porque a Jesús se le había ocurrido nada más y nada menos que resucitar a Lázaro, ¿no?
Y la decisión fue absolutamente tajante. Hay que matar a Lázaro porque es el testimonio de un milagro insoportable y hay que matar a Jesús porque si sigue así, la gente lo va a seguir y van a conspirar contra Roma y van a acabar contra nuestra nación. Y la reflexión es complicada para los que tienen que presentar algún sermón al respecto porque finalmente es demasiado pueril el final de un proceso en el que hay milagros maravillosos, pero que al final no cuajan con la conveniencia del momento, ¿no? Y Bueno, lo digo porque a veces la realidad nos indica que el mal se confabula de tal manera que logra ganar, y logra ganar por mucho tiempo. sí, exactamente, no hay una predestinación del bien a ganar. El bien siempre está ahí como guía, como vector, como aspiración, pero el bien no hace el trabajo por nosotros, diría San Agustín. ¿Me explico? O sea, el bien no va a ser lo que podemos hacer nosotros. Más bien nosotros tenemos que guiarnos siempre en nuestras acciones a hacer lo que está más allá del mundo, que es el bien. Es una idea que ya está en Platón y que el cristianismo va a ser suya. De que nosotros somos los que tenemos que ir hacia Dios, no esperar que Dios nos mueva el carro o nos pague el condominio. ¿Me explico? O nos solucione eh, los problemas políticos, ¿no? Y eso lo vemos en todas las religiones, más o menos, por lo menos todas las religiones monoteístas, ¿no? Hay un ejemplo sufí muy bueno. Llega un estudiante del sufismo, un estudiante de una escuela islámica, ¿no? Y llega y habla con su gurú, habla con su, dice, maestro, ya estoy tan convencido de que Dios está conmigo que dejé el camello sin amarrar, porque sé que Dios me lo va a cuidar. Y entonces, claro, el maestro lo cae cachetadas y le dice, ve a amarrar a tu camello porque Dios para amarrar el camello, eso tienes que amarrar tú, ¿verdad? Y después vienes y hablamos de lo que Dios puede hacer por ti. Entonces, no, hay una visión muy, voy a buscar la palabra más correcta porque es difícil, quiero ser insultante, ¿no? O sea, hay una visión un poco negligente, ¿sí? De lo que es realmente el bien y lo que es la divinidad. No está para ayudarnos a nosotros. Nosotros tenemos más bien que aspirar a ir hacia allá. Y ese es el mensaje cristiano por excelencia también, ¿no? Tanto es así que si hay que dar la vida, se da, ¿no? Que eso es lo que hizo Cristo, ¿no? O sea, no, Cristo hizo lo que hizo, pues bueno, a mí los romanos no me van a crucificar porque Dios está conmigo más, yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios. Al contrario. No se van a Entonces, meter conmigo, no se van a atrever. Pues no se hay nada más, metieron y se más- atrevieron. no hay nada más alejado del wishful thinking que Jesucristo, o sea, es lo contrario, es todo lo contrario, es realmente llegar al final no por su creencia, sino por entender cuál es realmente lo que hablábamos antes, cuál es realmente lo que aspira, ¿no? Lo que uno puede aspirar. Y lo más alto que uno puede aspirar es al bien, a Dios. Claro, es un sacrificio mayor. Pero para seguir con el ejemplo, Hegel decía algo más sencillo, porque no, incluso para que la gente más atea entienda lo que significa esto. Es decir, hay que pensar desde la tercera persona, desde el universal, desde el infinito. ¿Sí? Y ver cómo ese pensamiento desde la tercera persona se conjuga con la primera persona de uno. Pero no forzar las cosas, o sea, no forzar la realidad a lo que uno quiere que sean las cosas, ¿no? Lamentablemente en tiempos de desesperación, eso es muy difícil de transmitir y cuando uno habla así, más bien uno es el atacado, ¿no? Eh, También, no me voy a comparar con nadie importante, pero eso es lo que suele pasar. Por eso hay que ser muy prudente, ¿no? Y por eso que también Jesús decía, no hay que darle perlas a los perros ni a los cerdos porque se volverán contra ti. O sea, es algo que uno tiene que lograr ascender a ver uno mismo, ¿no? No, y forma parte, digamos, de las experiencias que hacen madurar a las civilizaciones, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, yo no dejo de insistir que estoy en este momento leyendo las cartas desde la cárcel de Dietrich Bonhoeffer, que es un teólogo luterano que termina preso y termina ahorcado por los nazis a 2 meses de la liberación. Y, digamos, su reflexión cotidiana y teológica es una reflexión sobre
lo aplastante que puede resultar ser el mal para toda una época, o para toda una vida, o para toda su vida, o para lo que le incumbe a él, que es su experiencia. Ok, al final terminó aplastado. No hablemos de Stephen Zweig, que decidió quitarse la vida él y la de su esposa, aun cuando estaban lejos, ¿no? Allende los mares de toda esa tragedia, pero ellos no creían que podía haber alternativa al triunfo ominoso de los nazis. O sea, lo que quiero decir con esto es que, en primer lugar, digamos que hay trayectorias que la responsabilidad sobre el control o, digamos, la definición de la realidad, uno no puede evadir. Volvemos al ejemplo de Jesús. Él resucita a Lázaro, él se mete en un lío, él sabe a dónde va a llegar. Él no podía pretender que el Sanedrín fuese algo diferente a lo que era. Y no podía pretender que los romanos tuvieran intereses diferentes a los que tuviera. Es pensar en el tercero. El tercero no va a pensar bajo los criterios de nuestra conveniencia, va a pensar bajo los criterios de su conveniencia, y allí es donde se desencadena el drama humano, ¿no? Correcto. Bueno, el drama humano está en el episodio de Getsemaní, justamente en el Jardín de los Olivos, antes que lo tomen preso, justamente en la madrugada, ¿no? Que él queda solo, los apóstoles duermen, él hace la reflexión. Aquí, ¿qué decido yo? Si Jesús todavía puede decidir, ¿no? Si aceptar el sacrificio que se le proponía o ser humano, ser, vivir como un ser humano, ¿no? Eh, y además en términos climáticos terribles, ¿no? Bellísimo. O sea, es una de la parte de las pasiones de Cristo más pedagógicas para justamente entender no solamente la ética, que es lo que, sino también la política. ¿Okay? Eh, Él sabía que los romanos estaban por llegar, que iba a ser capturado, que había sido traicionado. Él sabía que no iba a poder como hombre asumir ese peso, ¿verdad? Pero él renuncia digamos, a su humanidad en pos de su destino, que es ser el Hijo de Dios, ¿no? Y ahí se ve el drama, por ahí te digo, por eso es que te digo, el bien es algo que uno tiene que al cual uno se sacrifica, al final, porque el bien no es de este mundo, es decir, ese es el bien último no es de este mundo. Este mundo está gobernado por el príncipe de este mundo, que está clarísimo en Pablo, no es Dios, es su competidor, ¿verdad? Entonces, nosotros, bueno, justamente la solución del sacrificio es una solución de buscar el bien contra el mal que va a ponerse siempre sobre tu dignidad, por supuesto, porque siempre te va a dar la opción, bueno, si tú renuncias, te salvas, ¿no? Te salvas como humano, pero pierdes justamente esta síntesis con lo divino, con esta trascendencia con lo divino. Eh, ¿Por qué estamos hablando de sacrificio? Bueno, no sé por qué estamos hablando de sacrificio, porque estamos en Semana Santa en primer lugar, y en segundo porque la política venezolana es una política sacrificial ahorita, en el sentido de que, eh, no en el sentido terrible del término, sino en el sentido de que no es la persona, en tanto ser humano, la que va a solucionar esto, no es una persona, no es una Juana de Arco, no es una persona providencial, sino es realmente un pasar de lo individual a lo universal, ojo, no a lo colectivo, sino a lo universal, a lo que verdaderamente hay que hacer, pese a nuestras aspiraciones personales, pese a nuestros buenos deseos, pese a nuestros legítimos deseos frágiles de ser humano, ¿no? De estar bien, de, de, de- de tener una familia, de que no nos pase nada, ¿no? Lamentablemente, el momento venezolano, el momento político venezolano, eh, pide un momento de trascender eso, porque realmente es una situación dramática donde el mal se ha vuelto prácticamente hegemónico. Entonces, el cálculo político pequeño, de yo voy a sacrificar algo, pero yo me voy a salvar al final, y voy a quedarse, y no voy a tener que, no voy a tener que, voy a ahorrarme la cruz, no existe. Eh, eh, no existe. Entonces, Sí, eh, allí tenemos, yo lo escucho y pienso, wow, es que el problema de nosotros como sociedad
es que nos cuesta imaginarnos mucho a ver, nos cuesta dejar mucho la ensoñación. O sea, Ahí voy. nosotros somos una sociedad de ensoñación, porque Exactamente, la dejar la cruz. realidad no nos gusta. Exactamente, entonces dejar la cruz aquí, ¿qué significa? Es decir, no poder evitar la cruz o el Calvario, ¿qué es lo que significa? Que no hay salida electoral, o sea, que es una falsa, es una alucinación de la fragilidad, ¿no? Es el camino que no nos va a llevar a la salvación. Es el camino que aparentemente es como el más cómodo, el más lógico, ¿verdad? Aparentemente el más decente, donde yo creo que está el bien, pero ahí no está el bien, ahí está la comodidad. Lamentablemente, estamos en una situación donde superar este mal implica un momento de asumir el sacrificio, y es lo que dices tú, el sacrificio aquí no es la crucifixión, que ya, no, ya la hicieron por nosotros. El sacrificio aquí es simplemente ver que no vas a poder salir de este trance con el cálculo pequeño, con el cálculo mezquino de la recuperación política posterior al hecho inevitable de que Maduro va a ganar la liturgia, la falsa liturgia, bueno, una liturgia de verdad, una liturgia bien satánica, ¿verdad? Del 28 de julio y que no va a ganar nadie, no va a ganar los, y que tú sabiendo eso, sin embargo, quieras después guardar un capital político para hacer otra cosa. Eso es lo que no puede, eso es lo que no va a pasar. Bueno, esto me hace Eso es el recordar al camino del bien, emperador digamos, eso Cómodo. es el camino del bien. El, el emperador Cómodo se Ujú. creía, qué sé yo, la encarnación de Hércules, ¿no? Se disfrazaba de león y se creía gladiador. Y salía al circo romano disfrazado de gladiador, solo que él aseguraba de que sus contendientes estuviesen drogados, heridos, sin Claro. armas, de tal manera de que no hubiese forma de ganarle. ¿Ok? Ahora, al pueblo le parecía eso un espectáculo maravilloso, hasta que Buenísimo. empezaron a preguntarse cómo es que este hombre, Siempre, enfrentado a los mejores, no logra perder. O sea, no logra perder. ¿Cómo es que lo hace? Y entonces de la euforia general pasaron a la suspicacia absoluta. Por cierto que Domingo de Ramos siempre me ha parecido que esa es la gran lección, ¿no? Los mismos que lo recibieron con palmas, a los días pidieron su crucifixión. Y con eso también hay que contar. O sea, con eso hay que contar con la vanidad del momento, ¿no? Con que sí, todo es vanidad y que uno no se puede confundir. así es, pero me gusta muchísimo que haya, por ejemplo, las elecciones como un circo romano, porque eso es lo que es. Un circo romano aplaudido por las gradas, además, como siempre. Las gradas de lado y lado. Pero que las gradas de lado y lado aplaudan el circo romano, eso no deja de que eso sea un circo y que vaya a ver lo que pasa en un circo romano. Siempre es el resultado lamentable para los que pelean ahí. Sí, porque es una liturgia de ratificación. Es completamente. Es de nuevo, digamos que los competidores están drogados, picados, extorsionados, sin armas verdaderas, es lo que yo llamo el ausencia absoluta de piso parejo. Ahora, El problema, el Víctor, disimular la falta de piso parejo, creer que eso no existe es una traición a la realidad, a las que es- muchos están incurriendo. el problema es cuando la realidad se manifieste el 29 de julio, al mismo 28 de la noche, ¿verdad? Este, ¿Cómo vamos a hacer? Porque todo el mundo, las gradas aceptaron ese espectáculo. Es decir, a mí lo que me angustia no es tanto, no sé, que el 28, sino el después, porque va a ser muy difícil decir que eso no es una elección legítima. O sea, si tú fuiste parte de la liturgia, si tú llevaste a las gradas a reconocer ese espectáculo sangriento y falso, ¿cómo tú vas a decir el 29 que no reconoces eso? Y cómo además lo que tú crees que es la comunidad internacional, que eso no existe así como se está vendiendo, cómo cierto, vas a pedirle, por ejemplo, al Departamento de Estado que no reconozca si a ellos les interesa más bien que aquí haya una pacificación para comprar petróleo, etcétera, en un mundo global muy complicado, o sea, en una situación global muy complicada, que no es la de hace 10 años o la de hace 5 años. Entonces, eso es lo que me preocupa a mí. Y después que pasa el circo, ¿quién va a decir que el emperador Cómodo No, drogaba a mira, sus testigos y que eso es falso? yo creo que tenemos que dejar claro que te estoy perdiendo, profesor. No sé si soy yo. Creo que eres Ajá, tú, Víctor. ahora sí volvió.
No, decía, la realidad, la realidad se compone o se desintegra a través de malos conceptos. Uno de ellos es pretender que haya comunidad internacional. No hay Por ejemplo, comunidad internacional, aquí hay un tal cosa, sistema de relaciones internacionales de intereses entreverados, que además está cambiando, que es sí, complicado. sí, ya que los tutores del régimen son cubanos, bien podrían decir los del régimen que lo bueno del sistema internacional es lo mal que se está poniendo. ¿Ok? O sea, mientras más complicado, mejor le va a ir, porque menos significativo es vertir tiempo en el caso venezolano y tienen más rienda suelta. Correcto, o Entonces, sea, no que hay una comunidad sí, internacional de gente buena preocupada por la ética internacional, la ética global. Eso no existe. Hay no, agendas. Y yo todavía correcto. no sé en qué agenda estamos nosotros. Ujú. En todo caso, creo que la agenda, digamos, no hay ninguna agenda que esté apoyando necesariamente hasta el final a la oposición. O sea, yo lo creo que hay una agenda de estabilizar la cierta gobernabilidad, dar cierta legitimidad a algo en Venezuela, aunque sea con reservas, aunque sea pidiendo que haya un respeto a los derechos humanos. Bueno, eso más que yo, o sea, la retórica internacional para encubrir que a veces uno hace negocio con gente que no debería hacer negocio, ¿verdad? Yo veo más eso que otra cosa. O sea, yo no veo que nadie de lo que pueden ser los posibles aliados de la democracia en Venezuela quiere que otro foco de inestabilidad cuando ya hay tantos problemas, ya hay tantos focos de fricción en un mundo que está cambiando de capas tectónicas, además, y que está poniendo en aprieto a muchos de los principales aliados, como Estados Unidos. Entonces, yo no lo veo claro. O sea, yo no veo que el 29 salga el Departamento de Estado no reconociendo la elección, porque además le va a costar mucho. En una elección que se acordó en el acuerdo, además por lo que dicen, por lo que dicen sus voceros, ya es claro. Fíjate que ellos todavía, ¿qué es lo que han dicho? Bueno, esperamos que no se incumplan, ¿no?, en el futuro los acuerdos de Barbados. Es alucinante, ¿no? O sea, como Que no se si... incumplan todos. Hay alguna que Exacto. otra cláusula que por favor nos permita aferrarnos a ella, ¿no? No, Y no, de hecho ellos este siguen fin dando de por semana, vivo. Exacto. Ellos siguen dando por vivo ese acuerdo, y eso que te da a entender que ellos esperan, lo que quieren es normalizar más o menos, aunque sea con reservas, aunque sea con retórica, la situación con Venezuela, y que Venezuela sea un exportador seguro para ellos en un mundo muy complicado. Ellos no quieren aquí, o sea, Estados Unidos no quiere aquí un foco de problemas, para nada en este momento. bueno, la realidad, esa realidad tan escurridiza, dice por ejemplo que Haití se está desintegrando con la indiferencia absoluta de la Pero comunidad internacional. por eso, por ejemplo, o sea, si hay una intervención en Haití, pronto es para contener el problema, no para solucionar el problema a los haitianos, para contener que no se riega Miami, no se riega República Dominicana, eso es todo. En Venezuela ya se regó más o menos porque la migración es masiva, es una migración monstruosa, la gente todavía no hemos caído. ¿Qué significa? Que casi un tercio de la población de un país emigre sin guerra. Eso no es común. O sea, uno en Siria lo ve en Ucrania, pero allí hay guerras terribles. Pero un país sin guerra nunca había pasado que casi más de un cuarto o un tercio, yo no sé muy bien las cifras, hay muchas cifras, pero seguramente más de 7 millones de personas, o casi 8 millones de venezolanos, se han ido en los últimos años, porque si contar los que primeros que se fueron. Entonces, eso ya está, digamos, ese costo ya se pagó, eh, eso no puede ser una amenaza. Mira, si no nos reconocen o usan a Maduro, la amenaza para Estados Unidos es que haya más inmigrantes. Además que a Biden tampoco parece importarle mucho ese hecho, ¿no? O sea, si uno ve lo que está pasando en la frontera sur, más bien parece que ciertas americanas estuvieran interesadas de una gran inmigración, ¿no? Con fines que son de otra agenda que no es la del programa de hoy, pero que tienen una agenda clara de mantener a partir de una población débil cierto apoyo demócrata, ¿no? Posiblemente. Entonces, no, yo no veo el momento de la resurrección. Bueno, yo no quiero ser pájaro de mal agüero, ¿no? O sea, pero lo que todo está yendo hacia donde se esperaba que iba a ir. Y es una No, sin duda. victoria, miles de comillas, de Maduro, que además va a costar mucho no legitimar. O sea, porque a diferencia de 2018, esta es una elección que está en la Constitución, que está en el Acuerdo de Barbados. Repito otra vez, fíjense, la retórica de todos los voceros es
que ellos siguen en el Acuerdo de Barbados como si eso siguiera existiendo, ¿verdad? Donde no hay ningún interés geopolítico porque en Venezuela haya una situación de conflicto. Entonces, va a ser muy difícil que Maduro no sea más reconocido después que ahora, aunque con todas las reservas y toda la falsa moralina pues, de la comunidad internacional. No, porque también hay que tomar en cuenta que lo que sí hay es hacia lo interno una especie de comunidad complaciente. O sea, en este momento, gremios empresariales, universidades públicas, universidades privadas, academias e intelectuales relevantes están reconociendo el proceso y reconociendo al régimen y además asumiendo su discurso. Todos ellos dicen que la culpa es de las sanciones, que esto hay que arreglarlo, y yo creo que la gran cantata, el momento culminante de este concierto es cuando la gente grita y asume su compromiso irreductible a la ruta electoral. Entonces uno dice, bueno, entonces enloquecieron todos, porque se están aferrando precisamente a lo que no existe, pero todos están allí, no, 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 sí existe. La ruta electoral existe, a nosotros nadie nos va a sacar de la ruta electoral. Nadie, Y fíjate, nadie mientras está tanto el llamando la atención. régimen apresa a toda la dirección nacional de un partido, se lleva con violencia a una mujer que pide auxilio, corretea a los que quedan por allí y se institucionalizan los falsos procesos, los procesos estalinistas. Yo creo que eso va a empeorar además. Eso va para peor, porque además está con la complicidad de las fuerzas, lo que se llamaba antes los sociólogos llamaban las fuerzas vivas, ¿no? Que yo llamo las fuerzas rolodevivas en Venezuela, ¿no? Que son eso, las corporaciones, sobre todo las empresariales que están, si tú viste, yo vi hace poco, no sé si era con Industria o Fede Cámara, haciendo una apología del gobierno, que ni siquiera los chavistas de calle hacen. Entonces, Es este, que compiten por eso. veo al rector de la universidad más importante de Venezuela tendiéndole la alfombra al gobierno. O sea, yo no veo que las fuerzas vivas más bien quieren que haya una elección para que, con la esperanza de que eso valide el hecho que se eliminen las sanciones y ellos puedan hacer negocio. O sea, todo está hecho para eso, ¿no? Hagamos la elección y eso ya no hay excusas para que haya sanciones, ¿verdad? Vamos a los negocios. Volvamos a los negocios que son buenos negocios para ellos, para esa casta que siempre dio del proteccionismo en Venezuela, del capitalismo de amigos, ¿no? De, eh, que eso no ha cambiado nada más, bien eso se ha acentuado, ¿verdad? Y démosle a los ciudadanos comunes el espectáculo del circo romano. Esto no es nuevo, ¿no? Y lamentablemente, claro, entonces están los vociferadores del circo romano, diciendo, vamos a las elecciones, ahora sí, civilización o barbarie, etcétera, qué jugada maestra, qué jugada de... Y toda esa habla de gamelote, ¿no? Pero que está hecha justamente para apaciguar a ese pequeño sector que todavía queda, que es la clase media desesperada, ¿verdad? Pero las fuerzas vivas eh, están ya cuadradas con un sistema que lo que quiere es hacer negocio y que hacen negocio a partir del Estado venezolano como históricamente ha sido y lo que quiere es más bien una elección que lave la cara. Ahora, Bueno, como dice Manuel Rosales, una mano lava la otra y las dos exact- lavan la cara. exactamente, ¿no? Porque yo creo que el problema del país es mucho más grave que el chavismo, ¿no? O sea, eso no es el tema del programa. El chavismo es un síntoma de algo mucho más ancestral y que por lo menos viene del siglo XIX, ¿no? Y que además en lo que la gente llama la época democrática, que por cierto vivió con las garantías suspendidas toda su vida, ¿verdad? Este, estaba ya en Nuque, estaba ya en germen, y que el se radicalizó al extremo, ¿no? Entonces es una sociedad del cabalero, es una sociedad de mineros y alcabaleros, ¿no? De renta, pues, ¿no? O la renta que viene de la naturaleza o de la renta que yo le saco a alguien en una cabala.
¿no? Del garimpeiro y del matraquero, ese, por ponerlo así, en todos los niveles. Entonces, esa es una sociedad de cómplices que está ahí ya. Y este espectáculo, este circo romano electoral que viene el 28 de julio, está hecho justamente para simplemente apaciguar a las masas, lavarle la cara a este sistema y poder ir a los negocios ya tranquilamente, ¿no? Y que dejen ir a la gente a Disney World, a Miami, ¿no? O sea, eh, mira las calles, ¿no? O sea, tú vas a ver cada vez más, el contraste es muy asqueroso, o sea, tú no vas a ver carros baratos, vas a ver carros de $150.000, ¿verdad? El otro día vi por mi casa en la panadería una camioneta Lamborghini. O sea, yo la busqué después cuánto costaba, ¿no? Por curiosidad, $500.000, ¿no? O sea, ya, y doble. Entonces, si alguien paga $1.000.000 o cerca, ¿no? A eso, en una carretera de tierra, con niños muertos de hambre, ¿entiendes? Entonces, es Y sin una, luz, sin es luz sin y sin luz, gasolina. con la carretera llena de huecos. Entonces, es un contraste muy grande porque es eso. Aquí lo que hay es una logia, una mafia de gente que va a vivir de la renta y la protección de ese estado rentista. Estado rentista es hasta muy elegante, ¿no? De esa mina, de la mina, de la explotación del recurso natural, ¿verdad? Y si no podemos vivir del recurso natural, vivimos sacándole la plata a los bolsillos de aquellos que hacen un trabajo en esto, ¿no? En el cabalero, el matraquero. Esa es como la doble, porque en el fondo es la misma función. Uno explota la naturaleza y el otro explota eh, a la gente honesta, ¿no? Sí, pero es el mismo trabajo. Y ambos explotan la buena fe, ¿no? Porque Ambos, sin y duda ambos hay explotan la gente fe, exactamente. cándida, ¿no? Ayer me llamaba un sobrino para preguntarme sobre las últimas noticias, ¿no? Entonces me decía, tío, que es mi sobrino, ¿no? Y en el caso de esta señora, si tú votarías por ella. Y yo decía, no, ¿por qué? Porque no hay elecciones libres. Ok, pero suponte tú que se diera, y tú votarías por María Corina. No, porque no hay elecciones libres. Y creo que no quedó muy contento mi querido sobrino, al que amo Sí, profundamente. hay que evitar caer Pero yo no podía responderle algo que lo complaciera, ¿no? Porque no es no, un tema personal, no es un tema de personas, no es un tema que yo digo, no, que me gusta más o me gusta menos. No, lo que estoy aludiendo es que no hay condiciones. No hay mire, condiciones. además que hay una falacia que en Venezuela la han cultivado estos pequeños, yo los llamo el aparachicnic, porque aunque parezcan opositores o analistas objetivos, trabajan para consolidar una matriz de las transiciones, ¿no? Una transición, y esa transición se resuelve en una elección, es porque hubo un pacto anterior. El famoso caso de Chile. Cuando hay la elección, es que Pinochet había pactado ya con los partidos políticos, bueno, ya yo salgo, o sea, ustedes me dejan de senador, no me tocan mis intereses, y yo con mucho gusto, si pierdo las elecciones, no hay ningún problema porque ya, yo he hecho el pacto ya, ¿de acuerdo? Y así fue el pacto, es decir, la negociación fue antes, ¿no? Y la elección fue como la guinda, o sea, es lo último que tú pones en un acuerdo. La elección por sí misma no es el dispositivo que permite la transición. Al contrario, si no hay ese acuerdo previo, la elección lo que va a hacer es ratificar siempre que esté en el poder. Nunca es una línea de fuga, ¿no? Y eso es claro para cualquiera que haya estudiado un poco de historia o que sepa un poco, yo no soy politólogo, pero cualquier politólogo sabe eso, ¿verdad? Que los pactos siempre son antes, no después. Entonces, ¿por qué te venden eso? Justamente porque hay una especie de... Yo creo que incluso este circo romano, vamos a llamarlo así para que la gente no se confunda con la palabra elección, porque creo que tu metáfora es impecable, ¿verdad? Este circo romano del 28 de julio no está tanto hecho ya para la población interna, que poquito sí, ¿no? Pero es sobre todo para afuera, para que Venezuela pueda volver a una especie de normalización internacional y que todo el mundo, o sea, que puedan haber negocios sin tanto problema y se puedan, si no eliminar, por lo menos aliviar muchísimo las sanciones y que los enchufados puedan ir a Miami, eh, que, que, que los que hacen negocios impéricos aquí puedan venir tranquilamente, ¿verdad? Eh, por ejemplo, lo que pasó ahorita con la India y la industria ferrominera, ¿no? Siderúrgico. Sí, que prácticamente se regaló, porque incluso si fuera ruina, una ruina de una gran siderúrgica vale mucho más de lo que se compró, ¿verdad? O sea, que haya ese tipo de negocios, de flujo más normalizado,
y bueno, porque Venezuela ahorita incomoda, porque ahorita Maduro, supuestamente, o sea, todo el mundo lo reconoce de facto, pero no nadie puede decir, porque a partir de 2018, que es el presidente, ¿entiendes? Una vez que pasa este proceso del circo romano, mal llamado electoral, ya será diferente, porque aunque digamos, la comunidad internacional no le guste, esté pidiendo siempre que se respeten los derechos humanos, etcétera, etcétera, ya por lo menos va a decir, bueno, pero hubo unas elecciones, ¿no? Por más discutidas que sean, esas fueron las elecciones y la oposición no se opuso. No, bueno, y vendrán los calibradores, ¿no? Los Hemos calibradores. tenido como calibradores. Esto no es que sea una democracia perfecta, pero es una Exacto. democracia homeopática disuelta al 60%. Y lo Vendrán explicarán. los Entonces, eufemismos más extraños, exacto. en, Democracia en no al- competitiva, autoritaria, o sea, esos neologismos que inventan tus colegas, que son muy, muy bizarros, ¿no? Eh, definitivamente. entonces, la gente se lo comprará, ¿no? Una democracia no electiva, pero competitiva con limitaciones, donde Maduro tiene que respetar los derechos humanos y tenemos que seguir adelante por perfeccionar la democracia. Ese va a ser el discurso, algo así. Entonces, es así, lamentablemente es así. Por eso digo, eh, yo a veces pienso, bueno, por qué nos ha costado tanto esto? ¿Por qué el chavismo ha sido tan largo, tan doloroso? Aparte de la mediocridad. Yo incluyo el chavismo en el segundo círculo, ¿no? O sea, no los chavistas, sino todo el segundo círculo. Fede Cámara, las Fuerzas Vivas, los analistas, los profesores Sucho, todo este círculo, toda la comparsa, yo lo incluyo dentro del chavismo, ¿no? ¿Por qué ha durado tanto? Justamente yo creo que, voy a decir algo que es una intuición, ¿no? Yo creo que Venezuela tiene que curarse todavía del chavismo cultural y que el chavismo político tiene que quemar ese chavismo cultural para que Venezuela realmente pueda salir adelante, ¿no? O sea, el chavismo cultural es este TikToker que está en Estados Unidos explicándote cómo se hacen, cómo se invaden casas. Aunque él no sea Sí. chavista, es un chavismo profundo, digamos. Ese es un especismo, ese es un zamorismo, antes se llamaba zamorismo, enraizado en nosotros, ¿no? Eh, que por cierto Gallegos muestra muy bien en Doña Bárbara, y ojo, porque Gallegos tiene la mayoría de la novela es que uno no sabe si lo que se llama en Venezuela civilización es Santo Luzardo o Mujiquita, ¿no? Porque al final Gallegos se da cuenta que aquí lo que son supuestamente los aladíes de la civilización no es Santo Luzardo, que es casi una víctima de la circunstancia, es el Mujiquita, es el leguleyo, es el falso, no, es el analista, es el portamaletín, es el cobarde, es como hace un negocito, una cosa. Es lo que aquí realmente terminó siendo la civilización y que tumbó justamente a Gallegos, ¿no? Gallegos es un mal Ese ejemplo. es el gestor de sus propios intereses. Y Yo no sí, pondría a Gallego, fueron los que exactamente, tumbaron a Gallegos. el gestor de sus propios intereses. Eso no es la civilización, amigo. Y poner a Gallegos como un ejemplo es muy mal ejemplo, muy pavoso, ¿no? Justamente Gallego fue víctima en la literatura y en la política de su propia visión, de lo que él mismo vio. Entonces, tampoco es Perón, ¿no? Usted está comparando a Perón con esta persona que no es Putin ni Medvedev, ¿no? No es Violeta Chamorro. O sea, ya tú te das cuenta por los malos ejemplos que hay todo un proceso de falsificación de la realidad muy grande, ¿no? Una Total, total. extorsión. No, no, no. El de los procesos más, para mí, más tenebrosos de la historia del continente, es ese proceso que se llamó Cámpora a la presidencia, Perón al poder. Claro, Por eso que tú planteabas del tercer actor, ¿no? Porque es que eso terminó en la dictadura más brutal, claro, terminó muy en un mal. periodo absolutamente de inestabilidad y de locura de Argentina. Y la verdad es que opiniones van, opiniones vienen. Todavía estamos viendo los efectos del peronismo como enfermedad, ¿no? De Todavía. las desgracias del peronismo. Bueno, eso comenzó por un me da la gana, ¿no? Yo quiero volver al poder. Un hombre entonces que gana unas elecciones, que renuncia a los 45 días, que le da paso a Perón, que se muere Perón, que su mujer, imagínate tú, queda de presidenta, que le dan un golpe de Estado, que hay desaparecidos, que vuelve del Perú, en fin, ¿no? Me parece que poner ese ejemplo Terrible. es, Exacto. Por es ejemplo, terrible. condenarnos al absurdo. O sea, ¿qué ejemplo es ese? ¿Qué ejemplo es ese? Y el caso de Violeta Chamorro es completamente inadecuado.
por otras razones. El caso de Violeta Chamorro fue un pacto con el Claro, sandinismo. Al revés, y un pacto armado, o sea, un pacto, un claro, un pacto pacto armado, un pacto de la Reagan política, ¿no? exacto, de la real política absoluto, que es lo que en todo caso había quedado antes, no después. Este, entonces, bueno, yo me temo entonces que quería terminar la idea del chavismo cultural. Hay como una especie de subsuelo. Vamos a suponer que el chavismo cultural es el petróleo, ¿no? Es un gas, un petróleo que está abajo del subsuelo y el chavismo político es como un fuego que está sobre el subsuelo. Hasta que ese fuego no acabe, consuma ese combustible subterráneo de problemas del que arrastramos de muy atrás, de muy atrás. Y que lamentablemente la generación del 28 no pudo superar. La tumbaron, o sea, la generación del 28 la destruyó ese mismo lodo subterráneo, ese pantano que estaba abajo del suelo, ¿no? O sea, a Carlos Andrés lo tumbó su propio partido, Caldera ya muy viejito no pudo mantener esa situación de conflicto, de locura. Es decir, pues la gente cree que la democracia la destruyó Chávez. La democracia la destruyeron los demócratas, ¿ok? Eso es ese es un problema más largo, ¿no? Pero lo digo porque hay un asesor de María Corina Machado que debería saberlo muy bien, porque estuvo en ese proceso cuando Carlos Andrés II, ¿verdad? Es traicionado por ese pozo de ese chavismo cultural que estaba abajo, encarnado en ADI y en Copey. Entonces, hasta que el chavismo político no queme sí, yo lo veo en términos providenciales, porque a lo mejor yo soy un poco teológico. O sea, hasta que este proceso político no termine de destruir estos falsos paradigmas que tenemos nosotros, de algún modo va a durar. Pero lo bueno de esto, y yo no creo que falte mucho, creo que ya falta muy poco, pero lo bueno en términos pueden ser años, pero son pocos años. Y lo bueno de esto es que va a curarnos realmente de un mal que no empezó con Chávez, sino de un mal que puso a Chávez ahí. Veamos un poquito de historia. ¿Qué le pasó a Carlos Andrés II? ¿Cómo aparece Chávez? ¿Quién apoyó a Chávez cuando tenía 5% en las encuestas? ¿Quién lo montó? ¿Quién le entregó la constituyente, la constitución vieja? Eso no fueron chavistas, ahí no estaba Maduro todavía. Entonces, si uno ve todo el proceso, se da cuenta que hay un largo malestar, un problema cultural muy grande en Venezuela, ¿verdad? Que hasta que no se acabe, el chavismo seguirá. Y yo no voy a hablar de los chavistas, voy a hablar no lo miren en los chavistas, porque eso nos enreda. Miren la periferia, mírenlo en el rector de la central, mírenlo en el presidente de Fede Cámaras, mírenlo ahí donde aparentemente no está, porque ese no es político, ¿no? Ese es lo cultural que está ahí también. Mírenlo en la cantidad de académicos que en vez de dar una respuesta real, concreta, pragmática, lógica de la situación, parecen, o sea, coach de domingo, motivacionales, hijo, tú sí puedes, arriba, ¿verdad? O sea, patético, ¿no? O sea, payasitos ni fa. O sea, en vez de estar alertando a la sociedad lo que está pasando. Esa es la función de alguien que se llama intelectual o pensador o académico. No está animando a la gente al circo. Es decir, la gente que anima al circo son circenses, ¿no? Y bueno, lamentablemente es así, Víctor. Tú sabes que, bueno, pero Bueno, bueno, lo bueno y ese proceso. para colmo, la incapacidad del venezolano de deshacerse de ese chavismo cultural. Bueno, es que ese es el problema, Son justamente. los Ese es el mismos. problema. Ayer en la célebre rueda de prensa, son las mismas caras, este, de ellos y de sus herederos, las caras que se veían y las que no se veían porque ni siquiera querían estar dando la cara, solo pusieron el cuello. Entonces uno dice, wow, algo que nosotros tenemos que reflexionar en serio, porque esto entonces tendría que resolverse como con las capas de una cebolla, cómo nosotros nos vamos desapegando de ese chavismo cultural que terminamos siendo todos. ¿Cómo? Sí, la cultura nuestra, o sea, el país, la cultura del país, digamos. O sea, que uno está víctima Así o es. cómplice sin querer. O sea, no es no es un problema de ideas. Con el chavismo cultural no es que yo tenga unas ideas. La gente cree que hay unas ideas que son unos parásitos que te No, no, guían. no. No, son prácticas sociales, son formas de relacionarnos con los demás, que están todavía, que son chavistas, digamos, ¿no? Que es eso yo voy nada más a ver cómo me aprovecho para gestionar mi propio problema, destruyendo un poco de cosas a mi alrededor. Yo no entiendo la importancia
digamos, de tener leyes, de tener normas para que un país pueda más o menos prosperar, o sea, que eso que las leyes para mis enemigos, la justicia para mis amigos, o sea, que está en toda América Latina, pero que en Venezuela realmente llegó, como en Argentina de Perón, llegó a grados muy graves de dejar que eso se desarrollara, ¿no? Eh, y bueno, la zona es muy complicada, en el norte de México, por ejemplo, ¿no? Que no se pareció a la venezolana, Claro. ¿no? Entonces, Sí. No, este, ahora te digo, por ejemplo, la gran contradicción entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? O sea, este es un país que se llena la boca diciendo que queremos un país de mérito, pero es un país de lealtades perrunas. Es un país que te exige el que tú seas un descerebrado si quieres formar parte de un así es, proyecto que, por otra parte, propone la meritocracia. Ese la diferencia entre ser y parecer, correcto, que nos ha hecho tanto daño, ¿no? muy grande, muy mal. Somos mantuanos, pero correteamos esclavas por las haciendas, ¿no? Vamos a misa y pedimos un reclinatorio y saliendo de allí vamos a visitar al amante, a la moza, etcétera. Ese es el ADN del país, ¿no? Ese exactamente lo has puesto muy bien, lo has puesto muy bien, ¿no? Esa, hay un fariseísmo salvaje, o sea, hay una doble... Hay un país que se construye mentalmente en Venezuela, ficcional, literario, como el país literario de Gallego, que lo que hace es encubrir un país real que es muy violento, muy salvaje, muy... Lo ves cuando te paren en la... O sea, yo digo a la gente, cuando te ponen a parar en la calle pidiéndote los cosas, se van a parar siempre porque ahorita los policías viven de eso. Sí, si te falta el seguro, no sé cosa, ¿no? Si no te falta nada, estás bien, vas a ver que hay una tensión incluso mayor a veces porque vas a sentir que, bueno, ¿y ahora qué hago yo para darle que me deje pasar? Y vas a sentir la rabia del funcionario, ¿no? Y vas a sentir que la tensión que hay ahí. Y eso te muestra muy bien, ese pequeño evento te dice muy bien que ahí no hay sociedad, ahí hay estado casi de naturaleza, ¿no? O sea, que es muy frágil, es muy... Pero sin embargo, todo está revestido de muchos permisos, de mucho leguleyismo, ¿no? Entonces, todo está montado como para que tú te tengas que bajar de la mula. O sea, Venezuela es un país así. Toda la constitución, todas las leyes, está hecho para que alguien viva maltratándote. Esa es la sociedad de la alcabala. Esa es la sociedad que montó España en Venezuela. En Venezuela particularmente fue una sociedad de alcabala, porque aquí no había un vice. De hecho, ¿cómo empieza Sí, no. aquí me van a matar los historiadores, pero ¿cómo empieza la revolución venezolana, la independencia? Empieza porque llega la guipuzcoana y entonces el contrabando se ve en problemas. Entonces, la clase carcaña que veía el contrabando con Aruba, con Holanda y con Inglaterra, dice, yo estoy diciendo que eso ha sido malo, eso también tenía su ventaja muy buena, ¿no? Pero digamos, pero como ejemplo, dice, bueno, esto no puede ser, ¿no? Y aparece igual y España. ¿No? ¿Cómo? O sea, solo vimos de esto, chicos, vamos a quitar esto, ¿no? Y a partir que empieza la tensión con la guipuzcoana, se desarrolló un proceso de 20, 30 años que finalmente hace estallar. Bueno, después todo eso se revieste de heroísmo, ¿no? Por supuesto, pero es así Bueno, y porque entonces, es que esto que voy a decir va a ser peor todavía, ¿no? Pero es que nuestra tragedia es que siempre y en todos los momentos ha habido un Eduardo Blanco que viene a transformar en gesta heroica lo que son actos absolutamente miserables, ¿no? de malandraje, pues. Entonces, claro, es así. Uno puede dar otra lectura, bueno, que también el Imperio Español se aprovechaba y todo eso, ¿cómo no? Pero en realidad es eso, es disfrazar de gesta heroica lo que en el fondo es un negocito. Es un, Claro, no yo sé, pienso que los mujiquitas son los arquitectos de los laberintos infinitos que finalmente lo colocan a uno a hacer una rata de laboratorio, ¿no? Sin salida. Como salida. tú lo planteas, condicionados a dar. O sea, en los chats de los vecinos, señores, recuerden que hay que llevarle comida al funcionario que está poniendo la luz o la está quitando o está resolviendo el problema del agua. Vamos entre todos, o sea, a darles agua, comida, etcétera. O sea, finalmente los nuevos dioses, pues, ¿no? O Hay que bueno, llevarles las $5, que ofrendas. reunamos $5 cada uno, cada apartamento para pagarles, así no nos cortan el teléfono, nos cortan la luz. Claro, eso es una economía muy destructiva, devastadora, porque es lo contrario de la economía. No estás produciendo, sino estás parasitando todos los recursos. Por eso te digo, en Venezuela ahorita hay dos grandes paradigmas de riqueza, o la minería en Bolívar, de un modo muy salvaje, muy horrible, porque eso ahí sí es estado de naturaleza, ¿no? Sí.
Total. o un Pero el matraqueo. estado de naturaleza, el estado de naturaleza, a ver, es como en los límites romanos, el hedor que entraba primero de los mongoles, ¿no? De los salvajes de las estepas, ¿no? Los cronistas romanos de la época decían el hedor que anticipa la entrada de la barbarie. Bueno, es que el estado de naturaleza está a 600 kilómetros, a 500, a 400, en la Está plaza dentro aquí del al Estado, frente. O sea, está dentro del Estado y, venezolano, claro. Eso, hiede, lo ve hiede. con las cárceles, de cómo las cárceles son un centro de negocios también, o sea, es una situación muy, muy grotesca, muy difícil, y no se va, y no es por un presidente, es decir, esta idea de que yo, bueno, yo cambio de dato, vamos a hacer un ejercicio, voy a hacer un ejercicio de filosófico rápido, para que la gente entienda, ajá, supongamos que, hipótesis negada, que gane la candidata, la profesora, muy decente, que yo miro mucho, por cierto, una persona impecable, pero supongamos que gane, con las elecciones de verdad y ganase. ¿Tú crees que en esos 6 meses no, qué va a pasar? Porque hay 6 meses, ¿no? Entre el candidato electo y toma de poder. ¿Qué va a pasar ahí? Puede pasar de todo, ¿ok? Entonces, y va a pasar lo peor. Sí, pues, es tan evidente que no va a haber ningún cambio, que incluso dejaron 6 meses, eh, que son imposibles de mantener en cualquier estado de una gobernabilidad mínima, un presidente electo y un presidente en ejercicio por medio año. Eso es imposible de mantener, sin conflictos grandes. Entonces, eh, incluso si ganara y respetaran los resultados, ¿cuál es la fuerza política real que va a estar ahí? Porque lo primero que va a querer es ser de cámaras y con industria y tal es que, bueno, y entonces nosotros cómo nos van a proteger y cómo nos van a dar estos beneficios. Y si tú metes un poco de empresas privadas, nos va a echar el negocio nosotros, ¿verdad? O sea, hay que poner más aranceles. Si va a armarse lo mismo económicamente. Entonces, no hay, la salida no es por ahí. Si la salida es karmática, insisto, en el sentido que tenemos que quemar nuestro chavismo, hasta que no quememos nuestro chavismo cultural, de algún modo, o seguiremos con esta gente o vamos a recaer inmediatamente, como el caso de Rómulo Gallegos, a lo mismo, y así daremos tumbos hasta que no haya realmente una superación. Y eso es un proceso Bueno, que es histórico. la frustración con el tirano de Siracusa, ¿no? Pero lo que pasa es El que el otro día. tirano de Siracusa somos todos, ¿no? Exacto, yo lo ponía el otro día, ¿no? El Platón llegó con sus buenas ideas, bueno, claro, porque la Magna Grecia, que era Sicilia en la época, era como la América, ¿no? O sea, era como el gran territorio experimental donde yo podía, se va para allá con su república, con su modelo perfecto de su epistocracia. Esa es la meritocracia perfecta de Platón, ¿no? O sea, el sabio, después los niveles, entonces, y bueno, termina de esto, ¿no? O sea, a Dionisio de Siracusa no le interesa esa sociedad, le interesa el poder. Y algo que la gente no entiende es que el poder es misterioso, o sea, el poder no es racional, el poder no es un mérito, en sentido, el poder es un misterio. O sea, la pregunta es, ¿por qué el hombre quiere ser gobernado? ¿Por qué el hombre tiene que ser gobernado? Eso es el núcleo del poder que Marco Aurelio llamaba arcana imperi, los misterios del gobernador de los hombres. Es un misterio, no sabemos muy bien por qué. O sea, lo que vamos a saber es cuál es la mejor forma de gobierno o cómo cambia el gobierno, pero el hecho de que debamos ser gobernados no sabemos muy bien por qué. Entonces, son hipótesis, ¿no? Míticas, ¿no? El estado de naturaleza, eh, pero eso tiene una lógica que es independiente de las buenas ideas, de la decencia. Volvemos al principio del programa. No tiene nada que ver con mis méritos personales, méritos académicos, con buenas intenciones. Maquiavelo lo pone muy bien. Es decir, Savonarola era impecable, era una persona intachable, era un cura inmaculado, pero llevaba a Florencia una guerra civil. Entonces, la lógica del poder, la lógica de lo propiamente, que es el núcleo de lo político, o sea, lo que estaba en la base de lo político, no hay política sin poder. Este, es misteriosa, pero uno puede saber cómo se mueve. Y uno está viendo cómo se mueve y que se mantenga ese poder, porque no hay otro poder, no hay otro poder ahorita. Y bueno, reinventar la sociedad desde ahí, desde saber cuál es nuestro mal cultural, trabajarlo en función de eso, trabajar la superación del chavismo político en función de superar el chavismo cultural, porque lo otro es vicioso, lo otro es sin posibilidad.
Incluso si Sí, el mismo desapareciera unos años, volvería con mayor fuerza después. Fíjense, Violeta claro, bueno, Chamorro, o como sea, decía ahorita, Rubén Blades, decía que hay ahorita, Rubén Blades que él se buscó problemas porque en una canción dijo fuera Somoza y decía Rubén Blades y ahora tendría que decir fuera Ortega, ¿no? es lo que Ese, te quería decir. ¿Dónde terminó Violeta Chamorro? En la Nicaragua más oscura posible. O sea, así es. Nicaragua ahorita es el país más que incluso Cuba, ¿no? Porque Cuba, digamos, tiene como una, ya está museística, que ya está más o menos clara dónde se mueven las cosas, pero Nicaragua es el reino de la posibilidad absoluta de la tiranía. O sea, que cada día pueden meter una cosa mucho más siniestra, ¿no? Y lamentablemente en Venezuela estamos yendo hacia allá, hacia ese tipo de Sí, situaciones. es tan siniestro que tiene una copresidenta, ¿no? O sea, la primera combatiente devino en una especie de cogobernante, ¿no? De mellizal, es una extraña degeneración de la división del trabajo, ¿no? Pero bueno, efectivamente, que en arbitrariedad todo es posible, ¿no? Yo lo que creo es que hay que amarrar el camello, efectivamente. Ahora, para terminar el programa, exactamente, si no lo podemos dejar a Dios que amarre el camello, eso lo tenemos que hacer nosotros. Eh, Dios lo hará lo que pueda en su función divina. O sea, Dios actúa cuando ya nosotros no podemos, pero no cuando podemos. O sea, ese es el mensaje, ¿no? Entonces, que Dios está con Sí, nosotros. creo que lo decía San Agustín, ¿no? Reza como si todo dependiera de Dios, Exacto, trabaja como si todo dependiera de ti. Y entonces exactamente, allí es donde la juntura entre la fe y la convicción y la capacidad del hombre se hace perfecta, ¿no? exactamente. No, no, porque el otro es muy mediocre, es muy acomodaticio, es muy conformista, ¿no? Bueno, yo me voy a quedar aquí, entonces que Dios ayúdame, porque yo soy bueno, no. No es así. Si tú eres bueno, tiende a hacer tu trabajo, tiende a hacer tu sacrificio, tiende a realmente hacer lo que tienes que hacer. No esperes que yo lo haga por ti, porque entonces yo no serías mi hijo, ¿no? Esa es la idea. Es lo que hace un buen padre, ¿no? O sea, un buen padre no mantiene a su hijo hasta los 60 años o le da la sopa en la boca, ¿no? Sí, es esto, ¿no? Entonces, bueno, es la misma idea. Y tenemos ahorita una muy mala idea de teología, de política y de cómo funciona realmente la sociedad. Lo que podemos hacer nosotros, tal vez, personas como tú y como yo, es más bien esclarecer el panorama en ese sentido. Pero en Así mi es. caso, yo creo que en el tuyo tampoco vamos a ser nunca aupadores de fraude o aupadores de espectáculos, y menos aupadores de circo romano, donde al final van a haber muchas víctimas. Sí, porque es que bueno, en Rand lo decía, por cierto, que en las redes sociales ahorita están tan sensibles que ni en Rand puede nombrar uno, pero efectivamente el problema es que tú puedes fantasear sobre la realidad, pero las consecuencias de la realidad son tangibles, concretas y te pesan. O sea, la consecuencia de la realidad es que hay presos políticos. La consecuencia de la realidad es que hay violencia. Es que el estado de naturaleza te está soplando la nuca. O sea, esas son las consecuencias de la realidad. Puedes negar lo que quieras, pero en el plano de las consecuencias tienes que vivirlas, sufrirlas y probablemente aprender de ellas, si es que eso es posible. Así es. Comparto totalmente ese mensaje y temo, lamentablemente, que cada día se va a poner menos formal la persecución. O sea, no hace falta ni siquiera montar un expediente. Bueno, ahorita simplemente te agarran en la calle y chao, se acabó. Posterior y te montan algo. O sea, es mucho más expedito, ¿no? La relación sometedor. Entonces, yo le pido a la gente que sea muy prudente, que esté muy clara, que no sea ilusa, que piense con el corazón, pero también con el cerebro. Para eso tenemos las dos cosas. Y bueno, eventualmente Venezuela va a salir de esto, pero va a salir cuando realmente salgamos de todo lo que está a la base de la pirámide, no nada más lo que aparentemente está arriba. Así es, y pueden pasar años. Bueno, muchísimas gracias, profesor Eric del Búfalo. Lo pueden seguir en X como arroba ecabúfalo. Y bueno, sigámonos la pista, profesor. Muchísimas gracias por esta Gracias oportunidad. a todos, a todos. Feliz Semana Santa.